Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Primeramente, quiero darle un saludo y una bienvenida a todos. Un fuerte y caluroso abrazo desde acá, aquellos que nos siguen por Zoom diariamente, cada domingo, que han sido fieles con nosotros a través del Zoom, esta preciosa herramienta que nos ha permitido llegar a cada casa y a cada hogar y poder seguir compartiendo y creciendo unos con otros en la palabra del Señor. Voy a pedirles, no sé si hay alguna visita que hoy tengamos acá, si hay alguna visita, y no sé si quiere ponerse de pie y decirnos su nombre para darle la bienvenida. Bienvenida. Dios le bendiga. Bueno, aparte de eso, vamos a pedirles que se ponga de pie. Vamos a tener primeramente una palabra de oración antes de tener un compartir en la palabra del Señor. Oremos. Amado Señor y Dios, te damos gracias. Gracias porque hoy nos permites estar aquí, Señor, en tu casa de oración. Gracias porque un día más nos permite, a pesar de tantas tribulaciones, a pesar de tantas dificultades, hoy nos permites gozarnos en tu presencia, compartir entre los hermanos y venir aquí a servirte de corazón, en espíritu y en verdad. Gracias por todo lo que nos has dado. Te damos gracias, Señor, de verdad, porque has sido con nosotros en esta semana. Hasta aquí nos ha traído el Señor, dice tu palabra, y así lo asumimos en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias por todo lo que nos has dado y esperamos que el resto del culto sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a invitarles, si quieren pueden sentarse, pueden tomar asiento. Les voy a invitar a ubicar en la palabra de Dios el Salmo 15. Es un salmo cortito, pero que tiene un mensaje maravilloso, que me encanta. Hoy voy a meditar un poco en este salmo, que fue mi devocional del día de hoy. Y el salmo dice así, Salmo 15, verso 1. ¿Todos lo tienen? Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, el que hace justicia y habla la verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y que aún jurando daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no da usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no revelará jamás. Y me encanta este texto porque allí entre las últimas líneas hay una palabra que es maravillosa. Es una promesa que está ahí. Dice, el que hace estas cosas no revelará jamás. Ahora, ¿qué cosas? Y cuando comienza este salmo, comienza con dos preguntas que trascienden, dos preguntas grandes. Miren estas preguntas que podrían esculcar nuestro corazón o podrían ver que en nuestro propio corazón. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y la segunda pregunta, ¿quién morará en su monte santo? Dos preguntas maravillosas y que permiten que nosotros nos revisemos a nosotros mismos. Pero inmediatamente el Señor en este salmo da la respuesta. Y miren la respuesta maravillosa que da el Señor. El que anda en integridad, el que hace justicia y el que habla verdad. Tres cosas maravillosas que debemos cultivar. Y posteriormente entonces el Señor me parece que hace una descripción de estas tres palabras. ¿Cuáles son estas tres palabras? Integridad y justicia y verdad. ¿Cuáles son? ¿Cómo llego yo a lograr esto? Y entonces nos describe aquí. El que no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo. El que no admite reproche contra su vecino. El que no admite el chisme. Cuyos ojos, en cuyos ojos el vil es menospreciado, el que ve lo malo como malo, lo bueno como bueno, el que honra y teme a Jehová, el que aún jurando daño a sí mismo,
no cambia eso. O sea, aquel que inclusive puede ser inclusive misericordioso, aún faltándole a él, es capaz de darle al prójimo. Dice, y aquel que su dinero no dio a usura, aquel que se mantiene íntegro. Entonces estas tres palabras son maravillosas porque es el reto para el cristiano de hoy en día. Este es el gran reto que tenemos, cultivar estas tres palabras: integridad, justicia y verdad. Son tres palabras que debemos tener y debemos arraigar en nuestro corazón. Hoy lo veíamos en la clase dominical. Y tener la oportunidad de saber que Dios tiene estas promesas, y como finaliza este texto, que es el que hace estas cosas, y llévese esto en su corazón, esta frase: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y eso es una promesa. Hoy veíamos cómo el Señor cumple sus promesas. Y no resbalará jamás aquel que hace estas cosas, que vive en justicia, en integridad y en verdad. Entonces, vemos cómo el Señor bendice a aquellos que le siguen y que cultivan esto en su corazón. Bueno, luego de esto vamos a estar viendo, para continuar con el culto dominical de hoy, tenemos los anuncios. No sé si los tienes por ahí, Eric. Los anuncios. Tenemos la reunión de hombres. Dice, tiempo para varones. Pero miren que no son cualquier varones. Varones esforzados. Entonces muchas veces no contamos con el tiempo para reunirnos, pero ¿qué? Nos esforzamos para tenerlo. Y hay que tratar de procurar esto, ¿no? Venir a estas reuniones, porque es un tiempo de varones esforzados. Ese es los días, cada 15 días, los lunes a las 7:30 de la tarde, ¿vale? Mañana posiblemente tenemos un grupo, posiblemente lo hagamos el martes, el día de mañana, para que queremos turnar entre un lunes y un martes cada 15 días para que los que no puedan el lunes puedan asistir el martes, ¿vale? Y podamos seguir compartiendo unos con otros. La segunda, la oración la reunión de oración. Tenemos los días lunes. Este es solo por Zoom. El día martes a las 19, solo por Zoom. Y el día jueves a las 19 horas. En esa reunión estamos estudiando el libro de Daniel. Capítulo 11. 2. Capítulo 12. Ya estamos finalizando Daniel, ¿vale? Entonces continuamos estudiando el libro de Daniel los días jueves a las 19 horas. Ese es por Zoom y presencial también. Luego tenemos la reunión de jóvenes 18. Esto es para que vean que esta iglesia tiene actividades durante toda la semana. No tenemos excusa para estar ociosos en casa. Hay actividades a las que podemos subir. Que usted no es joven, pero posiblemente pueda venirnos a acompañar y edificarse también. Reunión de jóvenes. Dice los sábados a las 18 horas, ¿vale? También tenemos la reunión de jóvenes mayores. Le ponen ahí en el texto, más 18. Mayores de edad. A ese tenemos a Blanca, que es la coordinadora, y se pondrá de acuerdo por el grupo. Normalmente ellos ya están en las redes sociales y se ponen de acuerdo por allí. Tenemos la reunión de niños de 5 a 11 que aún no han comenzado, pero será cada 15 días, los sábados, y será a las 17 horas. Luego tenemos a unos personajes que llamamos por ahí las matagigantes. Las chicas que están reuniéndose, las damas, están reuniéndose y por ahí están tocando temas muy, muy interesantes. El último tema que tocaron, ¿cuál era? La soledad, ¿no? Por ahí me quedó algo, pero la soledad, un gran tema. Era un gran gigante en la vida muchas veces de los cristianos, ¿sabes? Y poder luchar contra eso, contra la soledad. Entonces, mata gigante. Y ahí está el primer sábado de cada mes, ¿no? Luego tenemos la reunión de matrimonios. Reunión de matrimonios. ¿A qué hora? ¿A qué hora, jefe? Bueno, la reunión de matrimonios, como esta va a ser con la cena, va a ser a las 18. Se puede empezar a llegar a partir de las 5:30. Tenemos una reunión, tenemos una barbacoa, los matrimonios que desean ir. Vamos a tener una barbacoa, los caballeros váyanse preparados para hacer la barbacoa para las chicas.
y vamos a tener un tiempo especial ahí de compartir. Esta va a ser en la casa de nuestro hermano Diego, hermano pastor, y va a ser a partir de las 18 horas. Esto es dentro de 15 días, la reunión, que se va a hacer cada 15 días, y tienen hasta esta semana, finales de esta semana, ponerse de acuerdo cuántos van a ir para sacar, obviamente, los cómputos y saber qué es lo que tenemos que llevar y sacar los costos de esta reunión que vamos a tener, ¿vale? No sé si hay otro anuncio. Tenemos el anuncio también recuerden que pueden ir trayendo las cajitas del niño de la Navidad, aquellos que tengan en su corazón poder armarla. El año pasado recuerdo que fue para nosotros una bendición. Recuerda que esta iglesia, a pesar de ser muy pequeña y había pocas personas, llevamos una gran cantidad de cajas y se quedaron muy sorprendidos allá, porque por el número de miembros que tenían, llevamos casi más de una caja por persona, por miembro que teníamos. Yo lo disfruté muchísimo, mis hijos compramos unas cajas totalmente en blanco y ellos la pintaron, la dibujaron, colocaron algunas fotos y bueno, algún niño, quién sabe, normalmente estas iban a África o a Afganistán, creo que iban este lote de cajas, algún niño lo habrá recibido no solo un regalo que era útil para él, sino también un mensaje del Señor que estaba impreso ahí de parte de nuestra familia, y yo sé que muchas familias aquí en la iglesia. Ustedes pueden ponerse de acuerdo con nuestra hermana Alicia y con nuestra hermana Margarita. Sin más, pasemos al grupo de alabanza para que sigamos alabando al Señor, pero ahora con panderos, arpas y címbalos y salterios. ¿Vale? Dios le bendiga. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Seguimos con las promesas del Señor y vamos a pedirles que busquen su Biblia, el Salmo 37:4. Bienvenido a todos los que nos ven por Zoom. Pueden ponerse de pie también en casa y adorar al Señor durante todos estos minutos que tenemos. Y dice el Salmo 37, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero también hay una acción que dice el Salmo 119:6, dice, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Y eso es algo que el Señor nos promete, pero también nosotros debemos no olvidarnos de la palabra de Dios. Amén. Y vamos a cantar ese hermoso coro que dice, me deleito en ti, Señor. Como sombra en el calor.
gloria a Dios. Y sí, Señor, nos deleitamos en la presencia del Señor y en su palabra. Y hay un profundo anhelo en mi corazón, que es conocer más a nuestro Jesús. ¿Ese profundo anhelo también lo tiene usted? Sí, Señor, tenemos ese anhelo y necesitamos ese nuevo corazón que el Señor nos da, que nos haga hablar diferente y que nos haga pensar diferente. Por eso escogimos este coro que dice, dame un nuevo corazón. Amén. ¿Y cuántos están gozosos hoy con eso que estamos cantando al Señor? Y el Señor puede transformar cualquier circunstancia que tengamos en nuestra vida. Tu dolor lo puede convertir en alegría. Tu odio lo puede convertir en amor y darte vida y perdón. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y sí, y Él es la voz que mis oídos abrió. Vamos a cantar esa hermosa canción y vamos a hacerlo con alegría para Él. Acompañarnos con las palmas también si quiere. Él es la luz que mi alma
Aleluya. Amén. Bien, y están cantando bellísimo. De aquí escucho, creo que a cada uno están cantando bastante fuerte y los escucho que están muy emocionados. Pues yo también estoy emocionada porque el Señor, tengo hasta ganas de llorar, pero no, me controlo. Pero es la sensación de verlos a ustedes cantando y cómo transmiten ese amor hacia el Señor. Y por eso estamos aquí, porque estamos adorando y cantándole a Él. Y anteriormente habíamos hablado de una promesa que nos dio el Señor, que era: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Este coro no estaba dentro del día de hoy, pero lo vamos a cantar ahora, el Salmo 37:4. Y dice así: oh, ven y deleítate en el Señor. Yo creo que ustedes se lo saben, y si no, pues es una forma de aprendernos ese versículo tan hermoso. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Verdad que es hermoso? Sí, es lindo. Bien, y vamos a seguir hablando. Ahora me gustaría que buscara en su Biblia el el libro de Lamentaciones 3, 22 y 23. Y hay un versículo 3, 22, 23. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Y vamos a aferrarnos a esa promesa también que nos da el Señor. Bienaventurados los misericordiosos, dice Mateo 5:7, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay un hermoso coro que dice: tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que
Señor. Bien, y vamos a pasar ahora a las ofrendas. Voy a pedirle al hermano encargado, a la hermana. ¿Sí? ¿Se escucha? No. ¿Sí? Señor, damos gracias, mi Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí reunida a tu iglesia, Padre, para adorarte, Señor, glorificarte, bendecirte, Señor. Darte gracias, Señor, por tus maravillas, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, y lo que harás por nosotros, Padre. Pedirte, Señor, que este tiempo, Señor, te ofrenda, Señor, que ponga en ese corazón dar con gozo, Padre, mi Dios, para suplir, Señor, las necesidades, Señor, del local, Padre, mi Dios. Que seas tú, Señor, ayudando, Señor, a quienes no tienen trabajo, Padre, para que puedan, Señor, dar de lo que tú nos das, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te doy todo mi amor. Vamos a pasar al hermano encargado de la predicación. Hola, sí, vale, ya está. Muy buenos días, en especial a todos también los que nos visitan. Hoy hay muchas visitas, gracias a Dios. Muchas visitas, ¿verdad? Vale. Muchas gracias. No se mezcle. Y bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estábamos viendo, ¿verdad? Para las visitas también. Pero vamos a orar y vamos a pedirle que sea Dios realmente quien nos hable esta mañana y que sea Él quien esté hablando a nuestros corazones. Hoy se escucha un poco, ¿no?, como adentro de una lata. No sé si se puede ecualizar un poquito por ahí, Jesús, en la mesa. Pero vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios que nos hablas. Eres un Dios que está vivo, un Dios que está cerca de nosotros, un Dios que nos cuida, un Dios al cual podemos sentir, al cual podemos escuchar, el cual, Señor, podemos ver a través de las obras, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar juntos aquí en la iglesia, Señor, para aprender de ti. Y sabemos, Señor, que como hombres poco podemos enseñar, poco podemos decir, pero tu Espíritu, Señor, puede enseñarnos. Y pedimos, Señor, que seas tú que estés poniendo palabras en mi boca, Señor, para hablar de esta mañana. Pido, Señor, que nos hagamos nuestro asunto, expresamos, Señor, que sea el mensaje que tú tienes para la iglesia, Señor, y
está ya hablando de Jesús. Y también quiero que cada uno de nosotros podamos tener un corazón abierto para entender la palabra, para atesorarla y también para practicarla. No queremos ser solamente ideas, sino que queremos ser activados en la palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Y una de las cosas que estamos viendo es el pasaje de Pedro, donde Pedro dice en un momento añadir, ¿no? Dice, por todo esto, y viene hablando de las grandísimas promesas que tenemos, por eso dijimos que era un mensaje solamente para aquellos que conocen a Cristo como su Salvador. El que no conoce a Cristo, el que todavía no ha recibido a Cristo, no ha pedido perdón por sus pecados, poniendo su fe en Él, como dice de Dios, y le ha sido limpiado su corazón, todavía no tiene el Espíritu Santo, todavía no tiene los frutos que nos da. Y cuando Pedro dice ahí, añadir a vuestra fe, está diciendo hacer crecer aquello que Dios ya puso en vosotros. Y si comparamos este pasaje con Gálatas 5:22, cuando habla del fruto del Espíritu, que fue el fruto que tiene varias caras o varias gajos, por decirlo así, como si fuera una naranja, y cada gajo es una parte que va a complementar nuestra vida, vemos que aquí dice añadir. Por tanto, aquello que Dios nos dio, también nos tiene una responsabilidad a nosotros. Y cuando veíamos aquí este añadir a vuestra fe, vemos que todo lo que nos pide también de añadir en el versículo 3 nos dice que todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y aquí aparece la primera vez en este pasaje, en esta carta, la palabra piedad, que es la que vamos a ver hoy, ¿no? Dice que nos fueron dadas por su poder, no por lo que nosotros somos, no porque lo merecemos, sino porque Dios en su gracia, y como tiene el poder de hacer las cosas, ¿qué hizo? Nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero en este pasaje decía, en el versículo, a partir del versículo 5, que una vez que nos da esta capacidad, dice, por tanto, por todas estas cosas, vosotros también, poniendo ahora toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Y hasta aquí es lo que vamos a llegar hoy, hasta piedad. Fuimos viendo cada una de estas cosas. Vimos que la fe era aquella capacidad de creer y que todos tenemos, y que lo importante es dónde la ponemos, dónde depositamos nuestra fe. Dios nos dio fe a todos. Algunos tienen fe en teorías, otros tienen fe en la escritura, en la palabra de Dios, otros tienen fe en sí mismos, pero todos tenemos la fe suficiente como para alcanzar la salvación, para alcanzar a creer y saber y entender que Cristo es el Hijo de Dios, que es Dios en nosotros. Y que si creemos en eso, tenemos una vida eterna por la sangre de Cristo, Dios por nosotros. Él compró nuestra redención con su sangre. Nos sella con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención adquirida. O sea, que una vez que lo selló, ese sello no se quita. Porque ¿hasta cuándo es? Hasta el día de la redención adquirida. O sea, cuando nosotros sellamos esa redención. Si yo no la quitara antes, entonces aquí había un fallo o Dios nos dijo esto para que no nos destruyera. Porque sabía que nunca alcanzaríamos la salvación por nuestros medios. Si fuera que cuando nosotros pecamos, perderíamos esta salvación, yo la perdería todos los días. Es más, pierdo las gafas, pierdo todo y me quedo la salvación. Y más con forma de fe, y que nosotros que vamos luchando y que vamos a ver para qué nos sirve la piedad, para vencer todas estas cosas que tenemos dentro y que son innatas en nosotros. Así que, menos mal que tenemos este sello, pero también con este sello tenemos estos frutos. Y dentro de este fruto del Espíritu, vemos que ya lo tenemos, pero Dios nos dice aquí añadir. Y esta palabra añadir, vimos que era hacer crecer o incrementar. Es como que Dios nos da una parte o la semilla, por ejemplo, de esto, y es nuestra responsabilidad hacerlo crecer en nosotros, hacerlo visible, hacerlo práctico. Pero la capacidad la tenemos. Dios nunca nos va a pedir algo que no nos capacita para hacer. Dios no es un hombre de barba blanca, larga, sentada en el trono, riéndose de cómo nosotros intentamos hacer las cosas y en realidad sabía que era imposible para ellos. No, ese es un padre amoroso. Y cuando nos deja bien portar y todo, y yo siempre veo esa imagen cuando dice, no, me dejo tratar, intentar, y cuando veo que lo puede o algo, llego para ayudarle y juntos lo hacemos y dice, ¿viste papá que podíamos? Y estaba contenta, ¿por qué? Porque luchó y logró algo. Eso es exactamente lo mismo. Si no lucháramos por nada, no teníamos que lograr nada. Y nos permite hacer crecer todas estas cosas y nos da la responsabilidad a nosotros de añadir para que
vivamos una vida práctica y no solamente estemos allí diciendo, bueno, ya soy salvo, ya estoy bien, no tengo más nada que hacer. No, Dios aquí, a través de Pedro, nos está diciendo, por todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, por todas las cosas que Dios os ha dado, por su divino poder, no por vuestra capacidad, por su gracia, por su amor, ahora es vuestra responsabilidad hacer crecer esto. Y lo primero que teníamos que añadir era la virtud, que era una excelencia moral, era hacer lo bueno, lo correcto delante de Dios, no delante de los hombres, porque hay distintos tipos de moral, pero aquí hablaba de la moral de Dios. ¿Cuál es la moral de Dios? La que refleja la Escritura. Lo que la palabra dice, esto es bueno, y lo que la palabra dice, esto es malo, y eso no podemos negociar. Tenemos que aceptarlo. ¿Por qué? Porque Dios conoce las cosas, es Él el creador, y Él nos dio esa capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Solo que tratamos de cambiarlo, de disfrazarlo, y tratamos de cambiar las cosas, y ya lo bueno, y esto estaba anunciado también en el libro de Isaías, que a los buenos llamaríamos malo y a lo malo llamaríamos bueno, y cambiaríamos todo esto, y que habría tiempos donde los hombres no tenían afecto natural, eso significa que se levantarían contra los padres, contra los abuelos, que les daría igual, y todo eso está aconteciendo. Pero Dios nos advierte, para que esto no acontezca en vuestras vidas, para no ser arrastrados por la corriente de este mundo, tenéis que empezar a trabajar en vuestras vidas, procurando añadir a la fe esa excelencia moral. Tratar de comportarnos como Dios quiere que nos comportemos. Ahora, para esto necesitábamos el conocimiento de lo que Dios quiere. Entonces dice, una vez que tenéis la disposición y que empezáis a actuar en esta dirección, tenéis que añadir conocimiento a la virtud. A mayor conocimiento podemos discernir mejor las cosas, podemos obtener mejores resultados. Y allí empezábamos a trabajar. Ahora, una vez que empezamos a conocer, nos ponía un peso a nosotros mismos. Y ahí nuestro hermano Jesús nos habló del dominio propio. Tela, tela. ¿Por qué? Porque ahí ya delega todo en nosotros. Dice, Dios te dio un espíritu de amor, poder y dominio propio, decía en 2 Timoteo 1:7. Dios te dio la capacidad de controlarte. Dios te dio la capacidad de refrenar tu lengua. Dios te dio la capacidad de refrenar tu corazón, de frenar tus pensamientos y ubicarlos en el lugar correcto. Eso es dominio propio. Control. Control de mente y control de espíritu. Ahora, una vez que nos controlamos, ¿qué dice? Añadid paciencia. Y fue lo que vimos la semana pasada, que era la capacidad de ¿qué? De soportar, ¿no? Con una actitud correcta, la tormenta. No era la paciencia de decir, tengo que esperar porque no hay otra. Cuando uno va al médico y le dicen que eres un paciente y si vas por urgencia, entras a las 10 de la mañana y te atienden a las 5 de la mañana, dices, con razón me llaman paciente. ¿Verdad? En el hospital. Una vez estaban ahí todos nerviosos y le digo, ¿pero no eres un paciente? Me dice, sí. ¿Y qué tienen los pacientes? ¿No? Y de ahí viene la palabra del que adolece, del que tiene que esperar, va con ese dolor. Ahora, lo importante es la actitud, decía la Escritura, cuando teníamos que añadir paciencia, era la paz que traía el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De saber que Dios estaba al control. Entonces podíamos esperar con nuestra alma en calma. Podíamos esperar manteniendo el dominio propio. Ya no nos enfadábamos por esperar. Ya veíamos que ese esperar era porque Dios tiene un propósito por el cual nos puso en esa sala de espera. A mí algo que no me gusta es cuando se rompe el coche. Pero cuando se rompe el coche y tú llamas a la grúa y te vas con el de la grúa, él tiene que tener paciencia. Porque te va a llevar ahí y tú le vas a hablar los 45 minutos de viaje. ¿De quién? Del Señor. Y no te puede bajar de la grúa. Entonces uno dice, wow, me puedo enojar porque se rompió el coche, o puedo decir, tengo la oportunidad de hablarle a alguien. Voy al hospital y tengo la oportunidad de hablarle a alguien. Voy a hacer la fila al supermercado y están todas las cajas ahí llenas y tienes la oportunidad de hablarle a alguien. Paciencia, es la capacidad de saber sacar lo mejor de cada situación adversa, esperando en el Señor y sabiendo que Dios tiene el control. Y si Dios lo puso allí, por algo es. Es para trabajar en tu carácter, en el mío, un montón. Es para trabajar en nuestras actitudes y también en nuestras acciones, ¿verdad? Y ahí será la paciencia, la capacidad de controlarnos sabiendo, teniendo el conocimiento, ¿no? De poner nuestra alma en paz, de no ponernos impacientes, ni gritar, ni altivos, ni desesperados, ni agobiados, porque podemos esperar en paz conociendo que Dios está al control. Y si Dios está al control, ¿qué puede pasar? Yo siempre digo, para mí el mejor ejemplo de esto era Jesús. Jesús sabía que Dios estaba al control, Dios Padre, ¿verdad?
Y cuando estaba en esa tempestad en el medio del mar, y los ahí apóstoles peleando contra la marea y contra la tempestad y contra las olas, dice que el Señor estaba durmiendo. Y llegan ellos y dicen, Señor, ¿no ves que perecemos? ¿Y qué les dijo el Señor? Ay, hombres de poca fe. O sea, si Dios tiene un propósito, no va a pasar nada aquí. Y si pasa, no se escapa del plan de Dios. Podéis dormir en medio de la tormenta y hacer que ese movimiento brusco del barco sea cuando te acunan en el carrito, en tamaño gigante, o estás nervioso por lo que pasa. Así que una vez que entendíamos que teníamos esa capacidad de añadir paciencia, de esperar por el conocimiento de quién es nuestro Dios y de que Él está al control, nos dice ahora, bueno, ahora a la paciencia tenéis que añadir, ¿qué? Piedad. Fuiste llenando todo, ¿eh? Bien, hoy está atento. Y la palabra piedad, como dijimos, y me gusta, ¿no? A veces decimos, bueno, ¿qué es piedad? Bueno, tenemos una piedad, pero no es esa piedad, ¿vale? Tenemos una hermana que se llama Piedad, pero no es esa piedad. ¿Qué es piedad? ¿Qué significa piedad? Bueno, vamos a ir, como siempre, ¿no? A un poquito el término de por qué en español se eligió piedad, qué significa en español. Vamos a ver después qué significa en el hebreo, porque claro, la Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo, pero el Señor a su pueblo lo hizo escribir en hebreo, y el griego lo toma de allí. La Septuaginta también traduce la misma palabra, que va a ser Eusebia, a palabras que decía piedad o piadoso, o que derivaba de ahí, pero derivaba de una palabra hebrea. Entonces vamos a ver qué significa esta piedad y qué tiene para nosotros el Señor a través de esto. Así que bueno, para empezar, sabemos que esto es para que tenga paciencia. Entonces, la piedad viene de la palabra del latín, ¿no? Dice pietes o pietas. Y dice que es la virtud que inspira por el amor a Dios una tierna devoción a las cosas santas, y por amor al prójimo actos de amor y compasión. Así que no estaba tan alejada, vamos a ver, del significado. Es una virtud, dice, que inspira, que te lleva, que te mueve. ¿Y por qué? Por el amor a Dios en primer lugar, y eso inspira una tierna devoción para las cosas santas. O sea, que le vas a dedicar, que devoción es cuando uno se entrega en alma, entrega todo, ¿no? Uno es devoto, se entrega todo. Ese sería el contexto, que usamos mal la palabra, a veces sí. Pero cuando uno se entrega, ¿no? O tiene devoción por algo, es que va con todo su alma con eso, es que tiene un amor especial hacia eso y que se va a entregar a hacer eso. Así que esto es un poquito la piedad, es aquel que inspira por el amor a Dios una tierna devoción a las cosas santas y al amor al prójimo. Y esto mueve a hacer actos de amor y compasión. Otra de las cosas que dice la segunda definición de la RAE era amor entrañable que consagra a los padres o objetos venerados. Y la tercera, que no me gustó tanto, dice que es lástima, misericordia y conmiseración. Lástima no me gustó tanto, misericordia sí. Pero hay una diferencia entre lástima y misericordia. Porque la lástima solo te mueve a tener pena, pero la misericordia te mueve a sentir el dolor por la persona y a hacer algo para sacarla adelante. Es lo que hizo Dios por nosotros. Dios en ningún momento dice en la Escritura que tuvo lástima del hombre, pero tuvo misericordia hacia el hombre. Lo vio perdido, lo vio en una situación, y ¿qué hizo? Movió una acción que fue que Cristo Jesús viniera a morir por nosotros en una cruz. ¿Para qué? Para salvarnos y sacarnos de esa situación. Así que me gusta la palabra misericordia, porque tiene que ver con eso de movernos a actuar para suplir una necesidad o calmar un dolor ajeno. Así que todo esto tiene que ver un poquito con la piedad, y vamos a ver que entonces cuando dice añadid a la piedad, o sea, añadid piedad, está hablando de añadir acciones a nuestra vida. Está diciendo, bueno, ese dominio propio, esa paciencia, todo esto que vimos antes, esta virtud, ahora tiene que ser visible. La parte de la piedad ya no va a ser, porque el dominio propio lo puedo ejercer en mi intimidad, y quizás lo ven en un círculo pequeño, lo ven los íntimos, y a veces no lo ve nadie. Y todos creen y te dicen, qué bueno eres. Y tú por dentro dices, lo que me tengo que contener para ser bueno, ¿no? Pero no lo demuestras. ¿Por qué? Porque tienes dominio propio, porque estás siendo controlado por el Espíritu, pero dentro tuyo está esa lucha. ¿O no te pasa a veces que tienes ganas de decirle tantas cosas a alguien
y no lo dices porque sabes que le va a herir más y que no es la manera correcta de corregirlo, y estás buscando en tu corazón cómo decirle de forma adecuada y cómo corregir a la persona y cómo hacer parte de la obra de Dios en su vida. Eso es lo que nos lleva al dominio propio, pero a través de la piedad. La piedad nos mueve, ¿y qué hace? Nos hace actuar de una forma diferente. Así que, ¿por qué? Porque es el amor a Dios, y este amor a Dios nos lleva a actuar con respecto al prójimo. Así que por eso también, ¿no? Primera de Juan, que es un libro muy sabio. Juan es muy directo, ¿eh? Si lo lees vas a ver que te da colleja, ¿cómo era? ¿Collejas qué era? Collejas metafóricas todo el tiempo, como vimos en la escuela dominical. O sea, tú lees el libro de Juan y dices, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí, ¿no? O por lo menos a mí me pasa, no sé si soy el peor que todos, pero a mí me pasa. Y te lleva a actuar de una forma diferente, a considerar las cosas de una forma diferente. Entonces, aquí íbamos viendo lo que era un poquito, ¿no? Esta devoción, amor, veneración, fervor religioso, dice otro de los diccionarios. Otra de las traducciones de la RAE dice que es una práctica piadosa no obligatoria. O sea que vamos a ver que todo esto va a tener mucha relación. No fue mal elegida la palabra piedad. A veces nos falta, ¿no es cierto?, a la palabra original añadirle, y vamos a ver que en el original es mucho más amplio el sentido, pero estuvo bien elegido piedad. Y dice práctica piadosa, o sea, práctica buena, práctica que va a apoyar a la otra persona, va a mostrar el amor hacia Dios y hacia la otra persona, pero de una forma no obligatoria. No lo haces porque está el pastor enfrente, No lo haces porque tienes a tu esposa allí empujándote a leer la escritura y diciéndote tienes que ser un hombre de Dios para que tus hijos te sigan. No lo hace la esposa de ser una buena esposa porque el marido está ahí encima. Lo hace porque ama a Dios, y en ese amor a Dios se extiende en primer círculo a los cercanos, luego a los que están un poquito más lejos, y luego llega a todo el mundo. Y se ve, y uno dice, esa es una mujer piadosa, ese es un hombre piadoso, es un hombre que está lleno de buenas obras, está lleno de amor por los demás y está dispuesto a perder él porque el demás, porque la otra persona pueda obtener o ganar algo. Está dispuesto a ser humillado porque la otra persona sea reconocida o exaltada en su labor. Eso es parte de la piedad. Así que eso es un poquito lo que era en español, pero como dijimos, la toma, esta palabra que vamos a ver que es Eusebella, que es la que usa, viene del hebreo, ¿no? Es la traducción hebrea de la palabra Hased, que significa santo. Era una de las formas de decir santo. Pero la diferencia con la palabra santo, cuando decimos esto fue santificado o el templo es santo, es que esta palabra Hased tiene la connotación de que actúa santamente, por eso era conocido por santo. O sea, actúa de la forma que Dios actuaría, porque el único santo es Dios. Entonces está hablando de que una persona piadosa es aquel que va a reflejar a Dios en su vida. Claro, ahora entiendo por qué Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo trataba de imitar, ¿no es cierto?, ¿a quién? A su Señor, al Dios que había conocido cuando él era un perseguidor de la iglesia y de repente cambia su vida cuando tiene ese encuentro precioso con el Señor Jesucristo y ahora se vuelve un imitador del Señor Jesucristo, dispuesto a dar su vida, a sufrir azotes, a ser apedreados, no le importaba si había naufragios, no le importaba pasar hambre o tener escasez o tener abundancia, y vivía esa vida de pasión por Dios, tratando, porque también pecaba Pablo, también pecaba, ¿no eras? Pero tratando de buscar esa santidad. ¿Por qué? Porque entendió que tenía que vivir piadosamente. Entendió que tenía que vivir santamente. ¿Sabes que estas palabras aparecen muy poco en el Nuevo Testamento, excepto en las epístolas de Pedro y en las epístolas pastorales? Donde Dios está hablando como una característica de aquellos que quieren servir a Dios. El resto no va a reflejar esto. Pero aquel que ama a Dios de tal forma que se titula o autotitula esclavo de Dios, como empieza la palabra, que traducen siervo por ese problema que hubo con la palabra esclavitud, que sonaba muy fuerte, pero en el original dice esclavo de Dios, ¿no? Esa persona que es esclavo por amor de Dios y que se mueve a servir a Dios, que renuncia a su libertad por agradar a aquel que lo es todo para él. Así que Pablo decía en un momento, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Él había aprendido que tenía que vivir una vida de piedad. Él conocía las antiguas escrituras y él conocía lo que significaba esta palabra. Así que vemos que esta palabra
¿no? La contienen los salmos, la contienen distintas partes, pero la primera vez que aparece en Deuteronomio 33:8, donde le dice, dale a Leví, tú, Tumín y Turín, a tu hombre piadoso. Y allí, aún en medio de una generación que estaban luchando por agradar a Dios, que hacían lo bueno y lo malo continuamente, Dios destaca a un hombre piadoso, un hombre que quería hacer lo que Dios quería que el hombre hiciera. Reflejar el carácter de Dios, reflejar la imagen de Dios. Claro, a veces somos un espejo muy sucio, a veces menos. Nunca vamos a llegar a reflejar toda la magnitud de Dios. Pero cuanto más piedad haya en nuestra vida, más piadoso va a ser nuestro comportamiento y más vamos a reflejar de Dios. Y eso es lo que buscaba aquí el apóstol, que entendamos que teníamos que empezar a reflejar a Dios, que si teníamos dominio propio, que si teníamos la paciencia, que si teníamos el conocimiento, que si teníamos la virtud, era tiempo de que los demás lo vean poniéndolo en práctica, en servicio activo hacia los demás. Y ahí empezábamos a hablar de añadir piedad. Así que vamos a ver que los salmos lo usan algunas veces, y por ejemplo en el Salmo 32 dice, por esto orará a ti, ¿y sabes cómo traduce la misma palabra? No dice piadoso, dice todo santo. Todo santo. Y usa la misma palabra en el original. Así que vemos que piadoso, en cierta forma, es un sinónimo de santo en el original. En el Salmo 145 dice, justo es Jehová en todos sus caminos, y hablando de Jehová usa esta palabra diciendo, y piadoso, y lo traduce como bondadoso. Y Jared es Jehová, y lo traduce como bondadoso. Porque la piedad, esta palabra nos va a mostrar de que por amor va a actuar en relación de que, en favor de alguien, aunque sea su enemigo, le da igual. Porque Dios ama a sus enemigos, por eso nos manda a amarlos. Amar a los que nos aman es fácil, ¿no? ¿Qué recompensa hay? El mismo Señor lo pone. Pero Él amaba aún a sus enemigos. ¿O estoy equivocado? Bueno, en Efesios dice que yo era enemigo de Dios por naturaleza. Era hijo de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando yo muertos en delitos y pecados, hizo la obra por mí. Así que ama a los enemigos. Y no solo los ama, sino que toma la acción, aunque muchos le iban a rechazar. Pero no le importó. Lo hizo. ¿Por qué? Porque su carácter es santo, es piadoso, es bondadoso. Así que vemos que siempre esta palabra está relacionada con algo visible. Los hombres vieron que este Leví era piadoso y le dice, dale, Urim Tumim. ¿Sabes qué era eso? La forma en que Dios hablaba. Dice, yo voy a hablar a través de él, dijo Dios. Qué precioso que es cuando Dios te toma para hablarle a alguien porque eres un hombre de piedad o una mujer de piedad. Porque tu carácter está controlado por el Espíritu. Así que cuando se traduce al griego, se toma una palabra que se usaba muy poco. Para los griegos era una palabra muy especial. Y aquí usa la palabra eusebeia, que no es ni de pío ni de piatis, sino que era una palabra que siempre estaba referida, ¿vale? Y se usaba combinada con teo eusebeia, cuando se hablaba de Dios, después para diferenciarlo, pero en el griego original solamente cuando lo usaban antes de introducirlo en la Biblia, esta palabra se usaba solamente en lo referente a dioses. Era tu devoción hacia los dioses. En textos seculares, cuando alguien decía que era eusebo a Zeus, era que era fiel o vivía conforme a las normas de Zeus. Así que cuando se empieza a traducir la Biblia, dicen, claro, estos que viven conforme a su Dios, tienen que ser eusebos, tienen que usar esta palabra eusebeia, ¿no? Piedad. Tienen que ser piadosos conforme a la moral de su Dios. Después, para aclararlo y separarlo, le agregan el teo adelante, ¿no? Con un guioncito, porque teo significaba el Dios supremo, y ahí pasaba a ser Dios. Pero aquí va a usar la palabra eusebeia. Esta palabra también aparece, como dijimos, muy pocas veces en el resto de la Escritura. La mayoría de las veces son en las epístolas pastorales, y una de las veces que aparece es en el libro de los Hechos, donde en Hechos capítulo 10 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Versículo 2, piadoso y temeroso de Dios, dice, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Ahora, si vas al original, este versículo 2 no usa dos palabras, tiene una sola. Dice, Eusebo de Dios. Pero nuestra traducción, cuando vemos todo el contexto de 10, vemos que dice, temeroso de Dios. Y vamos a ver por qué más adelante. Porque la palabra Eusebeia hablaba de aquel que actuaba conforme al temor de Dios. Y aquellas personas que tenían temor de Dios, de su Dios, eran llamadas Eusebos. O sea, alguien que vive la Eusebeia, alguien que vive en la piedad. Así que todo esto vamos a ver que siempre va a tener que ver con ¿qué? Con algo práctico. Si vemos hasta aquí, era como que los frutos que estábamos viendo, lo que teníamos que añadir a nuestra fe, era nuestro crecimiento personal. Pero con la parte de añadir piedad, significa que ahora eso sea visible a los demás. Empecemos a actuar. Así que si las personas no te ven piadoso, es que alguna de las anteriores te falta o todavía no estamos creciendo. Si no ven el carácter de Dios en ti, es que algo falta, es que no estamos agregando suficiente piedad a lo que Dios ya nos dio. Y quizás es porque no estamos usando el dominio propio. O quizás es porque no conocemos lo suficiente de Dios como para vivir conforme a Dios. Y ahí empiezan las dudas existenciales. ¿Será que Dios es esto? ¿Será que Dios puede crear el mundo en 7 días? ¿O tengo que tratar de enganchar una teoría porque claro, 7 días, mirá que para crear esto yo me tiro tantas horas para hacer algo pequeñito? Pues sí, mi Dios tiene el poder de hacerlo en 7 días. Yo lo creo. ¿Y sabes qué? Tengo que vivir conforme a eso, a un Dios poderoso. Y la gente tiene que ver que yo creo en ese Dios. Y como creo en ese Dios, creo en su palabra. Y lo que la palabra me dice que está bien es lo que incorpora a mi vida. Y lo que dice que está mal, lo tengo que desterrar de mi vida. Yo tengo que sacar. Así que esta palabra, Eusebeia, tiene que ver mucho con empezar a poner en práctica todo lo que habéis aprendido. No me vale que digáis, bueno, yo ahora no puedo. No. Temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría. Queremos ser hombres sabios, mujeres sabias. Temor de Dios. O piedad. Más piedad a tu vida. Porque la palabra piedad involucra santidad e involucra temor de Dios. No puedes ser piadoso si te falta algo de eso. Es como cuando decimos un coche. Un coche involucra tener un motor, tener ruedas, tener una carrocería y tener un montón de partes. Si le falta, no funciona. Lo mismo pasa con esto. Si hablamos de piedad, no nos puede faltar el temor de Dios. Si hablamos de piedad, no nos puede faltar la santidad, porque si no nos vamos a ser piadosos. No estamos añadiendo piedad. Piedad no es una sola cosa, es un conjunto de cosas que tienen que ser reflejadas en nuestra vida. Otra de las cosas que me llamaba la atención es que esta palabra, que es compuesta en Hechos capítulo 17, 23, se traduce como adorar. Adorar. Y Eusebos denota una manera de vivir. ¿Y por qué se traduce como adorar? Porque la adoración verdadera, ¿cuál es? Nace del corazón, es la obediencia sincera de corazón. Esa es la verdadera devoción, esa es la verdadera piedad, esa es la verdadera santidad, porque la desobediencia es pecado. No puede haber santidad sin obediencia. Y si no, pregúntale a Saúl, ¿qué le pasó? Ay, Señor, estas vacas que me trajes de allí, las ovejas, eran para ofrecerte sacrificio. Quiso disfrazarlo de espiritualidad, ¿no? Como veíamos hoy en la escuela dominical, a veces disfrazamos las peticiones o los pecados de espiritualidad. No, eran para ti, Señor. No, yo te dije que no tomaras nada del anatema. Me has desobedecido. ¿Y se complace tanto Jehová en los sacrificios como en la obediencia? Y empieza un camino de caída de Saúl. Porque no obedeció, porque no había temor de Dios, porque no había adoración a Dios. Estaba más preocupado en él que en Dios. Así que denota una manera de vivir.
Porque una manera de vivir correcta es una adoración de 24 horas al Señor. Y cuando uno entiende que la piedad te lleva a vivir esa vida de adoración, es cuando tienes que entender que son 24 horas de usar el dominio propio, 24 horas de usar la paciencia, 24 horas de estar en virtud, 24 horas de estar aprendiendo del Señor, que te enseña siempre, ¿eh? A mí con mi hija me enseña un montón. Tú sabes las cosas que he aprendido y pasajes que antes no entendía, digo, con razón el Señor decía esto. Y en 3 años, con mi hija, que ahora va a 4, es como si habría pasado a otro instituto bíblico. Aprendí a comprender muchas cosas. Porque ahora veo como ve un padre y Dios ve como ve un padre. Ahora, todo eso tiene mucho que ver con una manera de vivir. Y cuando aprendemos a perdonar, aprendemos a amar, aprendemos a vivir piadosamente en obediencia a Dios, cuando aprendemos a controlarlo, cuando aprendemos a honrar a nuestros padres, cuando los hijos aprenden a obedecer en todo a sus padres, como dice la Escritura, solamente porque Dios lo pide y amas tanto a Dios que quieres agradar a Dios y da igual si tu padre es mejor o peor, tú sabes que tienes que obedecerle siempre y cuando no te pida un pecado porque estás obedeciendo a Dios en primer lugar y no cuestionas. Hemos llegado a una sociedad donde te dicen que tienes que cuestionar todo, tienes que preguntar todo el por qué. No siempre. Hay cosas que no las vamos a entender, pero tenemos que obedecer. A veces no entendemos las situaciones que pasamos. Ahí está la paciencia. A veces no entendemos por qué Dios me pide que obedezca a esto o que pase por tal situación. Ahí está el dominio propio, el control. Y eso me convierte en un hombre santo, en un hombre piadoso. Con mis errores, y cuando me equivoco tengo que doblar mis rodillas y pedirle perdón a Dios para seguir avanzando en ese camino de la fe. Pero es agregar, es añadir, es seguir aprendiendo, seguir poniendo cada vez más. Esto no es que solamente hay 1 kilo de paciencia para nuestra vida o 1 kilo de piedad para nuestra vida. No, entra toda la que quieras y más. Y cada día le puedes agregar más y cada día más. Y qué precioso que es cuando la gente puede ver a Cristo en ti. ¿Por qué? Porque eres un hombre piadoso. Ahora, también tenemos que entender que, y lo vamos a ver al final, pero solo para que entendamos algunas cosas, ¿no? Que la piedad no es algo fácil. No es algo fácil de pasar en nuestra vida. Porque una de las cosas, vamos a ver al final, que trae, y lo vamos a recalcar al final, la piedad, ¿sabes qué es? La persecución. Mira, 2 de Timoteo 3:12 dice, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que, ¿quieres ser piadoso? Vienen problemas. ¿Quieres vivir en santidad? Vienen problemas. ¿Quieres agradar a Dios? Vienen problemas. ¿Quieres reflejar a Cristo? Vienen problemas. Algunos te van a decir, es que tú te crees más santo. No me creo más santo. Me creo menos santo, por eso me esfuerzo más para agradar a Dios. Y lo que se ve es ese esfuerzo recompensado por el Espíritu Santo que me ayuda. No es lo que yo soy, es lo que tengo. Ese es lo contrario de la propaganda del reloj ese Viceroy. Muestran el Viceroy y dice, no es lo que tengo, es lo que soy. Y te muestran un reloj. Eso sí, no es lo que somos, es lo que tenemos. Vasos de barro con un hermoso Espíritu Santo dentro, con un Dios precioso dentro que la gente tiene que verlo. Es lo que tenemos lo que tienen que ver, no lo que somos. Así que es parte de lo que enseña la piedad. Esta palabra, Eusebella, nuestra traducción de la Reina Valera del 60 muchas veces pone devoción a Dios. Lo traduce como piadoso, lo traduce como entregado a Dios, como respetable muchas veces. Lo traduce la Reina Valera antigua, la del 1909, también pone la palabra piadoso o honorable a Dios. Interesante. Pablo elige esta palabra en las epístolas pastorales y Pedro la usa, ¿no? Pero me gustó mucho lo que dice William Barclay. William Barclay es una persona que sabe griego
y ha escrito comentarios, ¿no es cierto?, de interlineales. O sea, trata de hacer la traducción literal, y lo que me gusta es que toma la aplicación de la palabra, como se usaba en ese tiempo, y te lo pone abajo, dice, esta palabra se usaba así, así, se usaba en los templos, se usaba en esta forma, se usaba comercialmente, era un término militar, y te hace entender a veces un poco más, ¿no? Así que William Barclay dice que esta palabra la usaban para, dice que los griegos usaban esta palabra que significa temor en la presencia de lo que es más que humano. O sea, estamos viendo el término como si fuera un diccionario, ¿eh? Todo lo que el hombre tenía temor, por eso, como decíamos al principio, era una palabra que estaba relacionada con los dioses o con los que ellos tenían miedo, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso, era el temor a lo que es más poderoso que lo humano. Solamente para eso, si no usaban otra palabra para piedad, pero Eusebia la usaban para el temor a algo que es más poderoso que ellos, algo que es sobrehumano. Dice, reverencia ante lo que es majestuoso y divino. Pero no solamente expresaba temor y reverencia, sino que implica la adoración que conviene con ese temor y una vida activa de obediencia propia a la actitud reverente. Este hecho es el que se trata en el griego, donde trata de expresar la idea de religión. O sea que, como vemos, siempre esta palabra se usaba con respecto a algo superior. No podías agregarle, o no eras piadoso si el temor era hacia otra persona. Eras piadoso si el temor era hacia un ser superior, ¿vale? Por eso, cuando tenían que elegir qué palabra usar para poner esta palabra, que hablaba de devoción, de temor a Dios, en nuestra escritura, hablando de Dios, usaron también la palabra Eusebia, ¿no? Porque era lo que más podían llegar a entender el significado. Ahora, hay distintas definiciones. Una de las definiciones que también hay, ¿no? Dice que, o los estoicos decían, que es el conocimiento de cómo Dios debe ser adorado. Ellos usaban la palabra Eusebia para el conocimiento de cómo un Dios debía ser adorado. Así que cuando trasladamos a la Escritura y sabemos que nuestro Dios es el único Dios verdadero, tenemos que saber que la piedad, que esta palabra Eusebia, es conocer cómo Dios quiere ser adorado. Y una de las cosas que conocemos es que Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Que Dios quiere ser adorado siempre, no de a ratitos, no con 4 canciones o 5 el domingo. Es una vida. Desde que te levantas hasta que te acuestas y de que te acuestas hasta que te levantas. Es como tratas a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a tu jefe del trabajo, a tu compañero, al que es un déspota contigo y al que es bueno contigo. Porque tú los tratas en igualdad, no haces acepción de personas. ¿Por qué? Porque amas a Dios y en amor a Dios tratas al resto. Por obediencia a Dios tratas al resto. Ahora, cuando eso no sucede, ¿sabes qué me dice? ¿Sabes qué me dice la vida de donde alguien esto no sucede? De alguien que trata a las personas de una forma diferente, que lo está tratando él con su persona y su carácter. Pero no hay un reflejo de Dios ahí. Porque el que refleja a Dios va a ayudar tanto a su enemigo como a su amigo. Se va a desvivir por suplir la necesidad tanto de uno como del otro. No se va a fijar, que puede haber más afinidad como amistad con uno, sí, pero digamos, en servicio no hay diferencia. En trato de amor no hay diferencia. Esa persona tiene que reflejar, una persona que quiera vivir con Eusebia, con esa piedad, tiene que reflejar el amor de Dios a todos, al que lo trata bien y al que lo trata mal, si no, no es piadoso. Por eso dice, agregad piedad. Flavio Josefo dice que Eusebia es la palabra para definir todo lo contrario a la idolatría. Platón dijo que urge de los hombres a la piedad para que podamos evitar lo malo y alcanzar el bien, y así llegar a ser amigos de Dios. Un hombre que no conocía a Dios, que adoraba a otros dioses, pero usaba esta palabra. Y él decía que aquel que vive conforme a su Dios, evitando lo que es malo para su Dios y haciendo lo que es bueno para su Dios, puede llegar a ser amigo de ese Dios. ¿Recuerdas a alguien que Dios ha llamado amigo en la Escritura? Padre de la fe, ¿verdad? Alguien que vivió en obediencia. Alguien que a pesar de sus errores levantó un cuchillo para sacrificar a su hijo. Alguien que amaba a Dios de verdad.
que estaba dispuesto a dar todo por su Dios. Aunque hubo un proceso, eso no fue del día a la mañana como estamos viendo. Otras definiciones. Dice, significa respeto a Dios, lealtad. Dice, desde el punto de vista griego podemos hacer constar un hecho final. Dice, los griegos usaban eusebeia para traducir lo menos noble de la palabra latina pietas. Pietas es el espíritu de devoción y la bondad y el honor y la honestidad y el deber. Pero eusebeia es la práctica de todas estas cosas. O sea que la única diferencia o lo único que le faltaría a la palabra latina es decir, todo esto que sabes, en teoría, vívelo. La eusebeia era poner prácticas todo lo que conocíamos. Dale, llena esta, que ya la fuimos dando. Piedad significa respeto, lealtad. Y pasa a la siguiente. Significa dependencia de Dios. Dale clic, por favor, que llene. Bondad, honestidad y deber. Que aparezca la siguiente diapositiva. Venga. Dice, eusebeia, esencialmente significa dar a Dios el lugar que debe ocupar en nuestros pensamientos, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Si queremos definir la palabra piedad para entenderla es, dale a Dios el lugar que debe tener en tu vida. Dale el lugar a Dios que debe tener en tu mente. Dale el lugar a Dios que debe tener en tu corazón. Adórale a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Es un mandamiento de Dios? Es uno de los primeros mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Dios tiene que ser el primero. Cuando dice añadid piedad a vuestra vida, va diciendo quitar las cosas de tu vida que quitan a Dios del primer lugar y ve subiendo a Dios a ese primer lugar y no lo quites y vive conforme a ese Dios. Quería aquí un comentario, ¿no? O sea, todos sabemos, y con esto no quiero que alguno me tache de hereje o algo, ¿vale? Pero dijimos siempre que los libros apócrifos, ¿vale? Los que llamamos deuterocanónicos, no tienen la autoridad bíblica de un libro de Dios. O sea, no queremos que sean inspirados por Dios, pero siempre dijimos que tienen un alto valor histórico, ¿vale? Tienen un contenido de gente que quería a Dios, que amaba a Dios, y es como si yo voy a agarrar un libro, por ejemplo, lo que Dios hace, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, o llamados a ser siervos, ¿vale? Que son libros de personas que agarraron, estudiaron la Escritura y escribieron un comentario o su testimonio o algo. Tienen ese valor, ¿vale? No es el valor bíblico. Pero el que escribió el libro de los Macabeos, que era un fariseo en el siglo I, me gusta porque dice, prestando atención a la eusebeia, dice que aquellos que son capaces de vivir en la piedad son los únicos que pueden vencer a sus pasiones matando los deseos de su carne. Este rabino que amaba la ley de Dios, en el libro de Macabeos, tratando de definir la palabra piedad, ¿vale? Pone que era lo único, que un hombre piadoso, o la piedad era lo único que podía hacernos, ese amor, esa devoción a Dios, ese temor a Dios, era lo único que podía hacernos que venciéramos a nuestras pasiones, que matáramos a nuestra carne, a nuestro yo interior, para que Dios pueda surgir, para que la gente vea a Dios y no a nosotros. Por eso lo tomé, me gustó lo que decía en esa frase. No creo que la define bien. Ahora, eusebeia, como vemos, trae algunas cosas. Eusebeia trae poder, ¿vale? Vemos que está dada por el poder de Dios. Pero no solamente trae poder, sino que trae la adoración y nos acerca a Dios. Y eusebeia es el distintivo de la vida cristiana. Si quitamos la palabra eusebeia, pongamos piedad para entenderlo en nuestro idioma, dice que la piedad trae poder, la piedad trae adoración
y nos acerca a Dios. Y la piedad es el distintivo de una vida en Cristo. Me encantan los distintivos. La gente se pinta los logos. A veces ni sabe lo que se pone, pero se pinta los logos, ¿no? De una marca, llevamos esto, el otro. A veces por una cuestión de modas, otro, los distintivos. Ahora, la piedad es ese distintivo que dice, esta persona es cristiana. Esta persona tiene un espíritu diferente dentro. Qué bueno que es cuando la gente dice, no sé por qué, pero te veo diferente. No sé por qué, pero eres distinto a los demás. No sé por qué, pero puedo confiar en ti. No sé por qué, pero mira, y ven esa diferencia en nosotros. ¿Sabes qué están diciendo? Que la piedad está reflejando a Cristo en nuestra vida. Ahora, como dijimos también, tenemos que recordar que la eusebia, y con esto terminamos también, va a traer problemas. La eusebia va a traer problemas. Va a traer envidias, va a traer celos, va a traer contienda, va a traer división en un hogar, porque unos van a conocer a Cristo y otros no. Y claro, el que no conoce a Cristo, tú le dices, pero vas a hacer eso que está mal. Claro, ahora te crees más santo. No, es que ahora tengo temor de Dios, antes no. Y es lo que te falta a ti. Pero ¿cómo te lo explico si todavía no conoces a Dios? Y trae problemas, trae celos, trae contiendas. Pero junto con todo eso, por eso puse las otras, ¿no? Trae el poder para vencer los problemas. Trae el poder para adorar a Dios en medio de los problemas, porque es el distintivo de nuestra vida en Cristo. Así que creo que más o menos, había algunas cosas más en el apunte, pero creo que más o menos queda definido lo que es piedad. Y creo que es nuestra responsabilidad empezar a añadir piedad en esta semana a nuestra vida. No esperemos más. Empecemos hoy a añadir piedad. Empecemos hoy a buscar a aquel que quizás hemos lastimado algo y pedirle perdón. Empecemos hoy a ver qué hermano necesita algo y cómo puedo ayudarle. Empecemos hoy a hablar de Cristo con aquel que no lo conoce. Empecemos hoy a mostrar a Cristo a nuestros vecinos. Empecemos hoy a cambiar nuestra vida aquí, a pedir perdón cuando hemos lastimado a alguien. Empecemos hoy a vivir una vida santa, en temor de Dios, agradable a Dios, porque es la única forma de añadir piedad a nuestras vidas. ¿Queremos una vida de fe? Añadamos piedad. La próxima, una vez que controlamos esto, viene ¿qué? El amor fraternal. Y luego el amor. Así que próximo domingo vamos a ver amor fraternal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estar aquí aprendiendo más y oramos, Señor, para que tú nos ayudes a añadir piedad a nuestras vidas. Que podamos, Señor, añadir piedad a ese dominio propio, a la paciencia, que podamos añadir piedad a nuestra fe, que aquello que creemos y que tenemos en nuestra vida sea visible. Señor, que podamos tener esa piedad suficiente para que nuestra vida, Señor, sea una adoración continua a ti y no solamente de a rato, Señor. Que no olvidemos que tú estás presente en todo tiempo, Señor, y en todo lugar, y que te debemos esa adoración por quien tú eres y por lo que has hecho por nosotros. Sin ti nada somos, Señor. Y cuando lo entendamos y lo vivamos, seremos hombres piadosos. Ayúdanos a vivir en el temor de ti, a ser sabios, a aplicar el conocimiento de tu palabra para estar llenos de virtud y que podamos reflejar, Señor, tu amor, tu piedad y tu santidad a este mundo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quedamos despedidos? ¿O tienes algo más? Quedamos despedidos.